La neta no sé qué le ven a Kojima, simplemente no entiendo el genio que la gente dice que es. Y sí, el odio que le tengo no es gratuito, es personal. Cui cui. Mi primer contacto fue con el Metal Gear Solid 5, que lo recuerdo como una humillación. Estaba perdido, no entendía nada y se me ocurrió cometer la gran deshonra gamer. Ponerlo en fácil, pensando inocentemente que esto me iba a ayudar. Poco sabía yo que sería la primer gran humillación del Cui. El juego me puso un sombrero de gallina y volvió a los enemigos ciegos e idiotas. Kojima me convirtió en un chiste dentro de su propio juego. ¡Eres un cuyeyo, Kojima! ¡Cui, cui! Luego intenté con Death Stranding. No pude, Cui. Bombas de caca. Y el gran gameplay es caminar del punto A al punto B, rezando que el clima, espectros y las mulas adictas a la chamba no te roben la merca. No pude, Cui. Simplemente no pude. Pero hay algo que no puedo ignorar. Desde que juego videojuegos, siempre escucho su nombre, Hideo Kojima. La banda lo admira, hablan de él como si fuera un mártir, un genio incomprendido. Y esa demo de PT es casi sagrada, cui cui. Así que hoy vamos a averiguar si realmente es un genio, o si solo estamos ante un señor con Twitter y un trauma mal procesado. Cui cui. Kojima nació en Tokio en 1963, creció en Osaka y más tarde en Kawanishi. Sus papás eran fanáticos del cine y tenían una regla muy curiosa. Cada noche se veía una película, sin importar el género, ni si era apropiada para niños. Así que el pequeño Kojima creció viendo de todo. Westerns, cine europeo, terror, ciencia ficción, incluso películas que probablemente ningún niño debería ver. Y quizá eso explique muchas cosas. Cui, cui. Cuando tenía 13 años, su padre falleció, un golpe que lo marcaría profundamente. En esa misma época empezó a experimentar con una cámara Super 8. Grababa cortos y hasta cobraba 50 yenes a sus amigos por verlos. Estudió economía en la universidad, pero su verdadera pasión siempre fue la narrativa. De hecho, llegó a colar un cuento dentro de su tesis. Está claro, Cui, que Kojima siempre quiso hacer cine, pero terminó atrapado en los videojuegos casi por accidente. Su plan original era escribir y dirigir películas, pero como ningún concurso literario lo descubrió ni Hollywood lo llamó, decidió probar suerte en Konami. Y es así, Cui, como en 1986 entró a la división de MSX, unas computadoras japonesas que buscaban ser el estándar de la época. No eran poderosas, 16 colores y cartuchos sencillos, pero ahí, en ese hardware limitado, empezó la carrera de Kojima. Decidió entrar a Konami porque, además de ser la única desarrolladora que cotizaba en la bolsa, era la opción más segura para alguien que venía de economía. El problema, Cui, es que en esos años, ser desarrollador de videojuegos era tan poco respetado como decir hoy, soy VTuber, TikToker y furro streamer. Cui, cui. Nadie lo tomaría en serio. De hecho, Kojima prefería decir que trabajaba en finanzas para no pasar vergüenza en las fiestas familiares. Su primer proyecto en Konami fue Penguin Adventure, como asistente de dirección. Un par de años después, en 1987, dirigió Metal Gear para MSX2 y básicamente fue considerado pionero en el género de sigilo. Más adelante desarrolló Snatcher en el 88 y Policenauts en el 94. Aventuras gráficas de corte cyberpunk que dejaban clara su obsesión por el cine. En el 98 explotó con Metal Gear Solid en PlayStation, un bombazo que lo convirtió en un rockstar del medio. De ahí siguió la saga Metal Gear Solid 2 en 2001, Metal Gear Solid 3 en el 2004, Metal Gear Solid 4 en el 2008 y finalmente Metal Gear Solid 5 en el 2015. El juego que yo probé, odié y que irónicamente fue el último juego que hizo con Konami. Cui cui. En paralelo produjo títulos como Son of the Enders y Boktai en 2003, conocido por su cartucho con sensor solar que obligaba al jugador a salir a tocar pasto. Y es que en verdad creo que Kojima es un genio de la comedia. Cui cui. Para el 2011 ya era vicepresidente de Konami y en 2014 explotó la bomba, PT. Aquí es donde la historia cambia de tono. 2014 trajo PT, esa mítica demo con Guillermo del Toro y Norman Reedus, pero también el inicio del divorcio más ruidoso de la industria.
Kojima vs Konami, Cui Cui. Para el 2015 la cosa explotó. Cancelaron el proyecto, borraron la demo de la PlayStation Store y convirtieron las consolas que lo tenían en piezas de museo gamer. El chismecito de la época se puso potente, Cui. Konami borró el nombre de Kojima de las portadas y trailers de sus propios juegos, como si nunca hubiera existido, y se dice que le prohibieron asistir a la premiación de los Game Awards en 2015, a pesar de que Metal Gear Solid 5 ganó. Sí, increíblemente ganó. Lo que muchos consideraron una humillación pública que solo reforzó su imagen de mártir. Este fue el golpe que lo consagró como genio incomprendido, traicionado por la empresa que lo vio crecer. Y claro, no es que Konami lo viera como un visionario, más bien lo empezaron a ver como una fuga de dinero, un excéntrico perdido en sus ideas raras y en su consumo de alfalfa del diablo. Sí, de esa que también me gusta, Cui Cui. Y no, Cui no defiende corporaciones malvadas. Pero siendo honestos, Konami da para un video aparte, una serie de corporaciones malvadas, Cui Cui. En 2015, libre al fin, Kojima fundó su propio estudio, Kojima Productions. Sony le dijo, haz lo que quieras, precioso. Ahí volvió a trabajar con Norman Reedus y Guillermo del Toro como en PT, y además sumó a Mads Mikkelsen y Lea Seydoux. Tremendo elenco para el simulador de repartidor y bombas hechas de caca. Cui Cui. Y sí, Cui, puede sonar ridículo, pero igual se llevó premios en dirección, música y abrió el debate sobre los videojuegos como cine interactivo. Cui Cui. En 2025 lanzó The Death Stranding 2, On the Beach, que fue mucho mejor recibido, y para muchos su obra más completa. Con esto, Kojima demostró que podía sobrevivir sin Konami, con su estilo raro, exagerado y profundamente cinematográfico. Y estoy pensando que tal vez el remake de Metal Gear Solid 3 sea la puerta secreta para entrar al culto de Kojima. O tal vez solo me confirme que efectivamente estoy destinado a ser un hereje gamer para siempre. Lo que simplemente no puedo negar es que Kojima transformó el sigilo en género, convirtió los videojuegos en cine interactivo y hasta en sus rarezas dejó huella. Nos guste o no, se ganó un lugar en el panteón de los grandes. Y sí, Cui me cae mal y creo que está loco, pero después de investigar todo esto también lo admiro. Porque la genialidad nunca llega desde la cordura, sino desde ese filo extraño donde algunos se atreven a quedarse. Y aceptarlo, Cuis, duele más que otro viaje de 40 minutos cargando cajas en Death Stranding. Cui, gracias por ver. Sígueme para más. Cui, cámara.